Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Tai, Diana, Jocelyn, Amanda y por mí. Nosotros les vamos a hablar sobre el libro de la historia de México a través de la indumentaria. Bueno, para empezar, yo les voy a dar un contexto muy rápido sobre lo que trata el libro, una introducción. El libro de la historia de México a través de la indumentaria, pues es una obra que explora el desarrollo de la vestimenta en México desde los tiempos antiguos hasta el presente. El libro, pues, nos habla sobre cómo la ropa ha sido utilizada como una forma de expresión, pues, cultural, social y política a lo largo de la historia del país. El libro nos habla desde las vestimentas de las culturas prehispánicas como los olmecas, los mayas, los aztecas. Después nos habla sobre la conquista española y cómo es que la conquista española llega a cambiar pues completamente nuevas formas de vestir y nuevas formas de hacer la ropa que pues ya tenían en México las culturas. Después, en el libro nos ofrece eh, también de cómo ha sido cambiada la vestimenta por la independencia de México, la Revolución Mexicana y la globalización. También el libro nos muestra temas como la moda en el arte, la influencia en las celebridades y la industria textil en México. Y pues nos muestra fotografías detalladas y descripciones sobre cada época. Los autores de este libro son Ignacio Borca Martínez, Pascuala Corona y Virginia Armella de Aspe. Y el año de publicación del libro fue en 1988. Durante la época prehispánica, en el libro se menciona, pues básicamente cómo nuestra cultura se caracterizaba por vestir, pues previo a la llegada de los españoles, ¿no? Los colores y los diseños de los textiles tenían significados simbólicos, pues para nuestras culturas, que significaban pues algo distinto de acuerdo a la forma de utilizar ciertas cosas o los colores que se utilizaban, y que la vestimenta era tanto funcional como un símbolo decorativo o como para em, engrandecer o para tipo caracterizar quién ocupaba qué puesto. Em, se utilizaba algunos huipiles o, por ejemplo, los tocados, bueno, como penachos, este, para algunos diferentes tipos de eventos, sobre todo como para los eventos que fueran religiosos, o bueno, los rituales que se tenían que hacer. Y pues también menciona que cada grupo tenía una forma que lo caracterizaba.
Luego se hace mención sobre la época de la conquista, pero bueno, durante el siglo XVI. En esta época, de igual forma, pues la vestimenta que se utilizaba bueno, en el libro lo mencionan como cada aspecto diferente, religioso, cultural y militar. Aquí es donde hace como se hace como más uso de la vestimenta tipo hoy en día, ya que empieza como a inculcarse en la población, este, la religión que se tenía, pues, en España. Este, pues, en esta época se tienen diferentes cambios en cada uno de los ámbitos previamente mencionados, así que básicamente la vestimenta ahora básicamente la vestimenta ahora, este, funcionaba como igual, como para decir qué rango tenía cada quien, sobre todo en la iglesia, por los colores que se utilizaban y, pues, los detalles que le daban al a la vestimenta de los sacerdotes. Esta variaba, pues, según la clase social y, pues, había quienes vestían como un poco más lujoso que otros, porque los demás como que vestían más simple. Siglo XVIII. Para el siglo XVIII, tanto en la indumentaria militar como civil, se introdujo la moda francesa, que poco a poco fue desplazando a la moda española, siendo introducida a la Nueva España por el segundo duque de Albuquerque. Se hace mención a un personaje que era Francisco Antonio de Crespo, quien fue un corregidor de la Ciudad de México e hizo un estudio a fondo para ver de qué manera iba a quedar o iba a ser la forma final del ejército del virreinato. Es importante mencionar que se dividían en tres cuerpos las guardias presidiales, que eran los dragones de Cuera, los husares de Texas y los cazadores de Nueva Vizcaya. Estos primeros se dice que vestían usando una especie de calzón de paño azul. El cuello era muy pegado y ocupaban botones dorados, los sombreros de ala negros y las bandoleras de gamuza. Incluso también las sillas de sus caballos tenían un diseño en particular. Para la segunda división, pues se usaba un sombrero negro y tenía una banda. Esta podía ser amarilla, roja, blanca. Se usaba el pelo largo y pues su vestuario completo consistía en una chaqueta azul marino con unos puños, forros rojos y botones que solían ser blancos o negros. Para la vestimenta civil se suele hacer mención a los virreyes, por ejemplo, el último virrey que gobernó en la Nueva España, que fue Carlos II. Eh, Llevaba una peluca similar a la que usaba Luis, que era largas hasta el codo, rizadas y con un copete. Y el hecho de que se vistiera así es
como una forma de cortesía. Era considerado una forma de cortesía vestirse de manera similar a quien se pretende halagar. Por ejemplo, el primer virrey que llegó estaba representando a Felipe V. El punto que para mí más me llamó la atención fue cuando se mencionan las pinturas de castas para mencionar un tocado o un sombrero en particular. Cabe recordar que las pinturas de castas pretendían representar la vida cotidiana de las personas durante el tiempo de la colonia. El sombrero se llamaba chambergo, teniendo un ala enrollada hacia arriba de los lados y se caracterizaba por 3 picos, que de hecho en México se le hacía burla, pues era como sinónimo de gracia, eh, ya que se le llamaba de 3 cuernos o de 3 vientos. Este sombrero sufrió transformaciones por parte de Luis, Luis V y se empezó a retomar con plumas. Y para el último cuarto del siglo se cambiaron por algodón dorado. Y para el punto de vista religioso, no se vio tan afectado, ya que se seguían reglas bastante estrictas en la forma de la vestimenta. Por ejemplo, algunos frailes dejaron de usar sus túnicas o atuendos morados. El color morado para esos momentos era un color muy difícil de conseguir, que solamente podían usarlo los altos mandos o las personas con dinero, ya que representaba estatus. Y en cuanto a figuras religiosas, creo que en las religiones donde se jugó este papel muy importante, que fue el intentar unificar estas 2 culturas que eran muy diferentes. Claro que se habla desde el punto de vista de la conquista, más que de unificar y incluir. Se recuerda que los dioses de las comunidades indígenas fueron transformados a los santos y las vírgenes, y la más representativa es Tonantzin, que fue transformada en la Virgen de Guadalupe. Y de hecho, ya en el México actual, la Virgen de Guadalupe es una de las figuras religiosas con más devotos o con más creyentes. Hay más guadalupanos que personas que en sí siguen la fe católica o cristiana. Con tan solo decir que a la Basílica de Guadalupe asisten más de 11 millones de personas. Estas personas son peregrinos, no solamente de México, sino también del mundo. Entonces, sí habla mucho de cómo impactó el ámbito religioso desde tiempos de la conquista a tiempos actuales. A mí, el punto que más me llamó la atención fue que se hace mención al manto de la Virgen del Rosario y a la Virgen de la Paz. Estas vírgenes, aparte de que su ropa tenía colores, llámese color morado, color azul, que normalmente se hacía el morado con un caracol muy raro y el azul a veces con lapislázuli según el tipo de tono azul que se buscaba, pues no le podían poner cualquier tipo de color a las vestimentas de los santos o de las figuras religiosas. A las vírgenes se les solía poner a veces algún tocado de oro, y pues la Virgen del Rosario, que se encuentra en el convento de Santo Domingo en Puebla, pues era famoso por sus perlas, que estaban valuadas en 230,000 pesos. Y pues llevaba los famosos hilos de oro, se iban tejiendo en su vestimenta también algunas perlas, que pesaban como un aproximado de 3 libras. Y el que se consideraba como con mayor valor era el de la Virgen de la Paz,
Esta era venerada en el exconvento de San Agustín y, y en la Ciudad de México, y sus bordados eran ramos y flores de oro, y las joyas eran muy costosas. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el siglo XVI, de cómo exploramos cómo la invasión española, la lucha por la independencia de México y otros sucesos que pasaron durante este siglo afectaron la moda, la indumentaria y los cambios en la vestimenta como símbolos de identidad nacional. Este, Primero, en cuanto a la indumentaria militar, durante el siglo XIX aún existían los dragones de cuera, que como ya se dijo eran tropas defensivas que usaban chaquetas de cuero y tenían sus escudos bordados. Y bueno, pues usaban también otras prendas. Pero el primer cambio que se presentó fue que fueron reemplazados por húsares, que eran soldados de origen, eh, de origen sueco, no, sí, de origen sueco, y cazadores, quienes vestían de forma elegante. Usaban domán, pelliza y bonetes. Estaban armados con un sable curvo y dos pistolas y también un escudo. Estos trajes que usaban eran muy pintorescos, pero no eran de mucha ayuda durante las batallas. Entonces, pues durante el tiempo fueron evolucionando los trajes. En cuanto a la indumentaria religiosa, no, no había mucha información bueno, más bien no había información en el libro y también busqué, pero como que los cambios más importantes se presentaron, los últimos cambios más importantes se presentaron durante el siglo XVIII. Y la indumentaria civil, este, se empezó a usar el estilo neoclásico, que era símbolo de rompimiento contra Francia. Los hombres usaban trajes militares o civiles que tenían apariencia elegante y las mujeres usaban telas ligeras, vestidos no escotados, talles altos y pliegues rectos. Además usaban zapatillas de tacón bajo y los campesinos usaban zarape, un zarape más largo de lo común. Durante el mestizaje reflejó la combinación de culturas, destacando la mezcla de influencias indígenas y españolas. Surgieron prendas híbridas como el traje de charro y la china poblana. Estos integraban pues, los elementos europeos e indígenas, y con esta moda no solo expresaba identidad cultural, sino también resistencia ante el dominio colonial. Se adaptaron técnicas de tejido y bordado, pues de ambas culturas. La amplia variedad de textiles y adornos, y también comunicaba la diversidad étnica y servía como medio de afirmación de la identidad.